Buenas tardes. Bueno, para la siguiente entrevista tenemos al docente Miguel Rojas de la institución López Osorio. Él pertenece a un colegio privado. A continuación le vamos a hacer una serie de preguntas según algunos decretos y pues algunas preguntas sobre la educación o cómo se siente, qué fortalezas o debilidades ve trabajar en el sector privado. Mucho gusto, Miguel. Mi nombre es Diego Gutiérrez. Entonces quisiera que me dijeras cuánto llevas laborando en el sector privado. 2 años. Llevas trabajando 2 años, listo. ¿Y hace cuánto eres docente? Docente más o menos hace 5 años. Ok, me dices docente. ¿Siempre has trabajado en el sector privado o has trabajado también en el sector público? He tenido la fortuna de trabajar en los dos sectores. Ah, ok. Tanto en colegios privados ¿Y qué tipo de experiencias o cómo lo ves? O sea, para ti, ¿qué es mejor trabajar en el sector privado o en el sector público, dependiendo de las experiencias? Listo, profe. Según el decreto 1278 del 19 de junio del 2002, en el artículo 10, uno de los requisitos especiales para ser director de educación preescolar y básica primaria rural es tener el título de normalista superior o licenciado en educación o ser profesional. Además de eso, debes tener 4 años de experiencia profesional. ¿Tú estás de acuerdo con estos requisitos y por qué? Yo creo que, digamos que los requisitos para mí se quedan un poco cortos en cuanto a las necesidades que tiene la educación. Primero, sí es necesario que se sepa de pedagogía, sí es necesario que sea un profesional y que haya tenido experiencia. No es lo mismo diseñar un proceso para cualquier institución a nivel administrativo desde un profesional que ya conoce el campo en el que se está desempeñando a un profesional que jamás ha dictado una clase que pretende decir, mire, en la educación se puede dar así, entonces haga esto con los niños, digamos. Por eso a mí me parece fundamental y me parece que la experiencia debería ser un poco más larga, ¿sí? Y además haber pasado por diferentes procesos, diferentes niveles de esa educación, es decir, que haya trabajado con niños, que haya trabajado con jóvenes un poco mayores, que haya trabajado con distintos tipos de población y sepa integralmente la pedagogía que es. Bueno, profe, yo quiero que me digas una debilidad y una fortaleza de trabajar en el sector privado. Una debilidad de trabajar en el sector privado, digamos que no se tienen las mismas oportunidades de poder discutir acerca de mis condiciones laborales, eso en cuanto a la forma del trabajo. Y una fortaleza, como lo decía ya anteriormente en la entrevista, me parece que los jóvenes están, o los muchachos o los niños están mucho más dispuestos a recibir su educación de una u otra manera. Se elimina un poco el factor de esos problemas digamos que de esos problemas sociales, se sale un poco el factor de ahí. Ok, listo. ¿Por qué trabajar en el sector privado? Las prebendas, digamos que a nivel, te cuento según mi experiencia, las prebendas, digamos, en cuanto al salario podían ser equiparables entre el sector público y el sector privado, pero a nivel solo económico. Por ejemplo, otro tipo de servicios como los salarios emocionales, otro tipo de prebendas y facilidades que logra el sector privado, no las tiene el sector público. Ok, listo. ¿Y por qué no trabajar en el sector privado? ¿Por qué no trabajan en el sector privado? A veces se le da muy duro el trabajador en el sector privado en función de que, digamos que el término en Colombia es muy utilizado. ¿Para ti qué ha sido mejor, trabajar en el sector público o privado? Digamos que ambos tienen fortalezas y debilidades, pero principalmente a mí, por ciertas flexibilidades que otorga el sector privado, me parece mucho más interesante el trabajo ahí. Ok, listo. Una pregunta muy importante. ¿Por qué crees que en el sector educativo distrital, o sea, de la parte pública, no se le exige igual a un docente de como se le exige a un docente del sector privado? Bueno, digamos, genere, digamos que tenga una mayor flexibilidad, es decir, sea una población, digamos, no me agrada el término del todo, pero es un poco más popular, la apertura de los muchachos hacia la educación es menor, ¿sí? Por lo tanto, en tanto se sienten, es lo que yo veo como docente, en tanto se sienten forzados, en tanto se sienten presionados a trabajar, no todos tienen la educación como uno de sus puntos más fuertes, ¿sí? Desde el sector privado, en cambio, cómo se debe pagar, yo asumo que es el factor monetario, cómo se debe pagar, entonces se hace un poco más consciente el alumno
de su propio proceso, y pues esa sería la razón fundamental. O sea, en cuanto a eso también podemos ver la perspectiva de las horas que se trabajan. Si vamos al sector público, un docente trabaja, digamos, de 6 de la mañana a 12 del día o de 12 del día a 6 de la tarde, cumple un horario de 6 horas, ¿cierto? Pero en el sector privado trabaja un poco más, ¿cierto? Si lo vamos a ver. En respecto a esto, ¿qué opinas en el horario? ¿Por qué tienen más carga laboral el sector privado al sector público? Y si lo estás viendo remunerado económicamente. Bueno, pues económicamente no se ve remunerado, pero digamos que en el sector privado hay ciertas prebendas. No todos los empleados del sector público son empleados directamente del distrito, por ejemplo, sino que pueden ser contratistas y pueden tener menos horas, pero su tipo de contrato y las funciones que ejercen en su contrato son mucho más, digamos que son mucho menos convenientes que las del sector privado. Las del sector privado entonces tienes un poco más de horas, ¿sí? Pero las características del trabajo, la remuneración es... Listo, profe, muchas gracias por su tiempo, por su colaboración. ¿Qué me queda a mí de conclusión de esta pequeña entrevista? Estamos viendo que a veces en el sector privado estamos viendo que el profesor está mal pago, que lo están negreando como decía anteriormente el profe, pero no debemos que ver solo las debilidades de este punto de vista. Vemos que hay muchas fortalezas como nos las nombraba el profesor y nada, muchas gracias, profe. Con gusto, Diego. Gracias.